Bienvenidos todos los hermanos a este programa donde cada día transitamos por las páginas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy terminamos ya con el capítulo 50 del libro de Génesis. Hoy llegamos al último capítulo de este glorioso libro, del libro que nos revela tantas verdades y que hasta la fecha podemos ver que sus páginas nos siguen revelando acontecimientos actuales. ¿Por qué lo decimos así? Porque desde la creación, la palabra que el Señor pronunció sigue estando vigente en nuestra naturaleza. Podemos ver cómo la tierra se llena de hierba verde, cómo los árboles producen frutos según su género. No hemos visto aún un árbol de manzana que tenga naranja, ni hemos visto una planta de uva que nos dé sandía. Todo sigue con la regla que el Señor les dio, con esa orden inquebrantable. Tenemos entonces hoy el cierre de este libro para entonces dar inicio al segundo libro de Moisés, el libro de Éxodo, donde podemos observar parte de ese poder que Dios demostró a su pueblo con gran gloria y con gran fuerza. Hizo maravillas en Egipto. Una de las cosas maravillosas de nuestro Dios es que Dios está lleno de detalles y todos los días podemos ver su mano, su majestuosa mano en su creación. Vamos entonces ya a cerrar con el libro de Génesis, con este libro maravilloso que contiene 50 capítulos, pero que abarcan grandes acontecimientos de la humanidad. Entonces vamos a escuchar atentamente. Génesis capítulo 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y besólo. Y mandó José a sus médicos familiares que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumpliéronle 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lloráronlo los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me conjuró diciendo: He aquí yo muero, en mi sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora, y sepultaré a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve, y sepulta a tu padre, como él te conjuró. Entonces José subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, e hízose un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está a la otra parte del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viéndolo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está a la otra parte del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lleváronlo sus hijos a la tierra de Canaán y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo delante de Manre. Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron.
Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos, y postráronse delante de él, y dijeron: Henos aquí por tus siervos. Y respondióles José: No temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años, y embalsamáronlo, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tenemos entonces ya en este capítulo la despedida de José hacia su padre. Ya Dios le concedió la gran bendición que le había prometido a Israel antes de descender a Egipto. José cerrará tus ojos. Y así pasó. En este capítulo podemos palpar nuevamente cómo la promesa de Dios se hace vigente, se hace real en la vida de su patriarca, en la vida de su hijo. Y José lloró de una manera especial sobre su padre, y lo besó, y mandó José a los médicos que estaban allí en Egipto a que embalsamaran a su padre Israel. Recordemos que Egipto pues fue una gran civilización, una gran potencia. Por mano de ellos se le deben muchas cosas a la cultura actual, tales como el maquillaje. Eso proviene de Egipto, y tantas cosas. Y una de las cosas por las cuales también se reconoció mucho esta cultura fue por el avance en la medicina. Y aquí vemos que estos médicos tenían una forma muy particular entonces de tratar los cuerpos, los cadáveres, y de prepararles sustancias que permitían que se conservaran por tantos años. Y prueba de eso pues consta la historia de las cantidades de momias que hasta la fecha se siguen descubriendo. Realmente Egipto fue un país muy avanzado. Y pues teniendo esto a su disposición, José no dudó en requerirle a los doctores, a los médicos, que cuidaran, que embalsamaran el cuerpo de su padre, porque iba a ser entonces guardado, enterrado en la cueva que Abraham había comprado para sepultura de Sara, y donde estaba también Isaac, al igual que su esposa Rebeca. También Lea, la esposa de Jacob, estuvo allí, o está allí, porque allí la guardó entonces Jacob. Y vemos entonces cómo se cumplieron los 40 días, porque aquí hay un detalle muy relevante: se cumplieron los 40 días que tenían los médicos para embalsamar, para trabajar con ese cadáver. Yo creo que estos días, no sé si ya los han reducido, pero era una fecha, era un tiempo de preparación y de anticipo para preparar el cadáver, para poderle permitir asegurar de que ese cuerpo iba a conservarse por muchos años. Y llegaron entonces los egipcios y lloraron con él 70 días. Tenemos aquí los días de luto que ellos cumplieron para despedir así al padre de aquel gran líder
de esa nación. Porque recordemos que José estaba como un funcionario de mucha estima, de gran valor. Solamente Faraón estaba más arriba de él. Del resto, todos eran subalternos a José, un hombre de mucho valor y de mucho respeto, ya que su integridad y su eficiencia lo hizo sobresaltar en ese país, en esa cultura. Y él le dijo entonces, habló con Faraón y le dijo que si había hallado gracia a sus ojos, si había alcanzado buena benevolencia, que le permitiera llevar a su padre a enterrar a la tierra de Canaán, porque él se lo había hecho prometer. Y yo volveré, yo voy a enterrar a mi padre, pero regresaré. Y vemos entonces que Faraón, sin dudar, le permitió esta petición a José y le hizo jurar, bueno, así como se lo prometiste a tu padre, entonces ve, haz como se lo prometiste. Y José subió hasta Canaán y subieron todos los siervos de Faraón. Imagínense esa escolta que tenía el féretro de Israel, todos los ancianos de su casa, los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José. Imagínense la cantidad de personas que salieron de Egipto para dar sepultura a Israel en Canaán, a tal punto que cuando vieron esa cantidad de carros, esa gente de a caballo, hicieron un escuadrón muy grande. Cuando llegaron hasta allá, al otro lado del Jordán, y allí lloraron, y allí hicieron grande lamentación y grande duelo, los moradores de esa ciudad de Canaán, al ver el llanto que allí se derramaba y toda la cantidad de personas que estaban allí, ellos dijeron, oh, el llanto es grande de estos egipcios, y por eso le colocaron un nombre particular que echó de ver lo que allí ellos presenciaron. Nos damos cuenta acá que todos los hijos entonces, una gran cantidad, imagínense, se dieron cuenta entonces esos moradores que la persona que estaba siendo sepultada allí en la cueva de Macpela era de mucho valor, por la cantidad de personas y por los carros. Pero era algo difícil de que pasara desapercibido a ojo de esos moradores. Y después que ellos entonces despidieron a su padre, cuántos días de dolor, cuántos días de sufrimiento por parte de José, ¿verdad? Pero el gran consuelo y la gran bendición de que estuvo hasta el último momento de su vida con su padre. Una satisfacción muy grata que Dios le concedió a este hombre de haberle dado en esos 17 años que moró Israel con su hijo José en Egipto las mayores comodidades en todos los sentidos, familiares, económicas, políticas. Podemos ver entonces que estos 17 años que Israel tuvo allí en Gosén, pudo disfrutar, pudo tener tranquilidad a sus huesos. Ya tantas situaciones difíciles que durante toda su vida había vivido, pasaron entonces a ser experiencias para fortalecer a sus generaciones. Dice que entonces volvió José a Egipto y todos sus hermanos, todos los que habían ido a Canaán a enterrar a Israel, todos regresaron con él. Y llegó entonces la preocupación. La angustia invadió a los 10 hermanos de José. ¿Por qué sucedió esto? Porque dentro de su corazón ellos sabían que ellos habían acometido algo terrible contra su hermano y que quizás José no había arremetido contra ellos de la manera que ellos lo merecían, por amor y respeto a Israel, por no darle dolor a su padre y mucho menos en la vejez. Y ellos se confabulan en decirle algo a José que no pasó, estando usando un poco de astucia y de mentira. Y cuando ellos se dieron cuenta, bueno, ahora estamos sin el escudo de nuestro padre, porque de una u otra manera su padre podía interceder con José para que él no arremetiera contra sus 10 hermanos. Y le enviaron a decir a José, mira, tu papá antes de morir mandó a decirte que nos perdonaras de la maldad que habíamos hecho, de ese pecado, porque te trataron muy mal, y te rogamos que perdones la maldad de tu siervo, el Dios de tu padre. Miren esto, nos damos cuenta cómo
como se dice por allí, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, pero ellos sí, ellos tenían una deuda muy grande con José. Y por eso aquel temor invadió su corazón. Y se ingeniaron entonces esta estrategia para poder amortiguar la ira que ellos podían sentir que se podía revelar de José hacia ellos. Y qué acto de José hacia sus hermanos. Qué tremendo. Y ellos se postraron ante José, ante él, y le dijeron: mira, nosotros somos tus siervos, tennos como un siervo, como tus siervos. Y él le dijo: no temas, no teman, no teman. ¿Acaso que yo estoy en lugar de Dios para juzgarlos? No. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios todo lo encaminó para bien, para que vean lo que hay hoy, para mantener la vida de muchos pueblos. No tengan miedo porque yo los voy a sustentar, yo voy a cuidarlos, yo no les voy a hacer daño. Y así los consoló y les habló al corazón. ¡Qué gema de corazón tenía José! Conociendo la estrategia de sus hermanos, pudo haber agarrado un poco más de enojo contra ellos, ¿verdad? Ay, ni siquiera esto pasó, mi padre nunca dijo esto, ya están inventándose esta cosa para que yo no les dé su merecido. Pero no, qué palabras de un corazón transformado por la mano de Dios. No teman, no se preocupen, yo nada les voy a hacer, al contrario, yo los voy a resguardar, yo los voy a proteger, los voy a sustentar. Ustedes pensaron que me iban a hacer mal, pero no. Dios todo lo tenía dirigido hacia bien, para que vean ahora los beneficios que tenemos gracias al plan de Dios. Queriéndoles decir: ustedes fueron un medio por el cual yo llegué a Egipto. De otro medio Dios me iba a traer, pero ustedes fueron el más idóneo para hacerme a llegar a este lugar y convertirme, Dios, en lo que soy ahora. No se preocupen. Y les habló al corazón. Ellos entendieron que José les hablaba con verdad, que no había malicia ni había un trasfondo en el corazón de José para arremeter contra ellos. Al ojo humano, a la razón, José tenía muchos argumentos para hacerle pagar a ellos todo lo que él sufrió en esos años de esclavitud y de estar preso. Pero Dios suavizó, Dios moldó la personalidad del corazón de aquel joven que llegó como un esclavo a Egipto y lo convirtió en un gran gobernador. Y ellos entendieron entonces que en la palabra de José había verdad. Y él les prepara y les dice: miren, yo estoy aquí en la casa de Egipto y aquí yo voy a morir. Y no persuadió a Faraón o a toda la comitiva del palacio a decir: cuando yo muera me entierran allá en Macpela, donde están mi abuelo, donde está mi papá, mi bisabuelo. No. José no dijo eso. José entendió la importancia que sería para esa cultura tener su cuerpo allí en Egipto. Pero él les dio a entender a su pueblo: miren, Jehová nos va a visitar, Jehová los va a hacer salir de acá. Él entendió esa promesa dada a Abraham y le dijo: cuando eso suceda, ustedes van a sacar mis huesos de acá. Ustedes van a llevarlo a enterrar allá donde ustedes van a morar. Esa tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, allí ustedes van a hacer reposar mis huesos. Y vivió entonces José 110 años y fue llorado por todo Egipto, por toda la gente que trató con él durante esos 80 años que estuvo al servicio. Pues recordemos que él se presentó a Faraón cuando contaba con la edad de 30 años y la palabra nos revela que murió a los 110 años. Sacamos cuenta y entonces él contó con 80 años en el servicio allí a los ojos del faraón del faraón, a tal modo que cuando él muere también lo embalsaman y lo ponen en un ataúd. Por eso aseguramos que él estuvo allí siempre a la disposición de ese imperio. De mucha estima José, muchísimo estima, ¿verdad?
fue hombre de gran valor, de gran capacidad. Ningún egipcio se comparó a la sabiduría que en este joven se halló. Y eso no fue otra cosa que la gracia de Dios en la vida de este gran siervo. Aprendimos algo durante estos 15 días de las vidas de ellos, y sí, sus vidas han sido como un destello que aún siguen iluminando el camino de muchos que hemos emprendido esta gloriosa carrera de fe. De verdad que es muy linda, maravilloso saber que Dios obra de una manera especial para con sus hijos, y que al esta generación entender que sí se puede, por el testimonio de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, poder también asumir ese reto, esa decisión, esa determinación de servirle al Dios de sus padres, al Dios que sin duda alguna transformó la vida de aquellos que, aunque ya no están físicamente, sus obras siguen hablando del valor y de la fe del cual se llenaron en su peregrinación por esta tierra. Bueno, hermanos, vamos entonces ya a iniciar con el libro de Éxodo. Recordemos que Éxodo, el significado es salida. Egipto recibió a 70 hombres, una familia numerosa, y que allí moraron por varios siglos, 4 siglos, 400 años, y que allí se multiplicaron, como lo dijo Jehová a Abraham, a Isaac y a Jacob, como la arena que está a la orilla de la mar, y fueron como las estrellas en el firmamento, en el cielo, no se podían contar. Vamos entonces a adentrarnos a este hermoso libro, el segundo libro que compone el Pentateuco, escrito por Moisés en el desierto aproximadamente 1400 años, que nos detalla la grandeza del brazo de Dios para hacer proezas de una manera inigualable. Vamos entonces a escuchar ya el capítulo 1 de Éxodo en la voz de nuestro querido hermano Marco Antonio Morales, un hermano que nos ayudó a este proyecto de la lectura del año bíblico de una manera incansable. Y entonces ya hoy pasamos a escucharle en la voz de nuestro querido hermano desde Managua, Nicaragua, un gran colaborador para este proyecto que tuvo forma y que le estamos sacando el máximo provecho. Escuchemos. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban,
y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Puba, y díjoles: cuando parteáis a las hebreas y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservarle la vida. Entramos entonces ya en la página del libro de Éxodo. Maravilloso libro. Tenemos grandes verdades reveladas en este libro. Y una de las grandes bendiciones reveladas acá, que las vamos a ver en los siguientes capítulos, son las manifestaciones con las que Jehová hizo para sacar a su pueblo de esa tierra de Egipto. Bien, entonces entramos ya en el segundo libro de Moisés. Comúnmente, ¿verdad? Conocemos estos 5 libros como el Pentateuco. Es la reunión de estos 5 libros cuyo autor es sin duda alguna Moisés. Tenemos que recuerda el escritor cuáles fueron los nombres de aquellos hombres, de aquellas personas que entraron a la tierra de Egipto por orden de Faraón. Pero aquí se presenta algo que es notorio, y es que cuando José muere y todos sus hermanos de aquella generación, los hijos de Israel se multiplicaron de una manera desmesurada, en extremo. Dice que ellos llenaron la tierra, y en ese proceso de aumento, de crecimiento, de población, de exceso de población, vuelve y repite acá, o hace una anotación muy importante, que es que se levanta un nuevo rey en Egipto que no conocía a José y no sabía nada de todos los beneficios que ese país había recibido por mano de este hombre. Y esto contribuye a que aquel pueblo que pasó a ser ya no como huésped, porque recordemos que ellos entran cuando estaba el segundo año de la hambruna. Cuando ellos entran allí, podemos decir entonces que ellos fueron invitados por Faraón, le dieron las mejores tierras en Gosén, y ellos entran a trabajar, a tomar cargos, y no eran aprisionados, no estaban sufriendo, porque, bueno, José estaba allí en la cabeza de ese gobierno. Pero muere José y muere toda la generación. Recordemos que era hasta la 4ª generación que el Señor lo sacaría. ¿En qué generación sería esta? Vamos a decir que era la 2ª generación. Vamos a inferir alguna fecha parecida. Y sucede que este rey que entra al poder ve que aquel pueblo era como una langosta, eran tremendo, era demasiada la gente que ya estaba allí viviendo a merced de los egipcios.
Y lo que hizo fue que miren que este hombre, estas familias se han multiplicado en exceso. Y comenzaron entonces ellos a ponerles capataces y a oprimirlos. Entonces allí cuando vienen los años de servidumbre, les aprietan un poquito, como dicen, ¿verdad? Los beneficios, ya no tienen esos beneficios que ellos durante todos los años que José estuvo y un poquito más, ellos disfrutaron. Y mientras más los afligían, nos dice la palabra que ellos más se multiplicaban. Es decir, pasaron a ser vistos por los egipcios como una plaga. Mientras más los atacaban, pues ellos más se multiplicaban. Y esto fue tan notorio por parte del gobierno actual que ellos determinaron entonces hacer algo más efectivo. Ellos prefirieron entonces irse por lo seguro y encargarse de matar a todos los niños. Y para que esto sucediera, para que esto pudiera ser de una manera de tener garantía, entonces llama a 2 mujeres que eran las encargadas de asistir los partos de las mujeres. Y aquellas mujeres comparecen ante Faraón y reciben la orden dada de que tenía que preservar la vida a toda niña, más a los varoncitos debían de matarlos. Y así pues ellos tendrían este control de natalidad para evitar que esta gente se siguiera multiplicando. Y hay algo bonito que resaltar de estas 2 mujeres, Sifra y Fua, porque a pesar de ellas estar siendo oprimidas por ese imperio, por ese gobierno, y haber sido ordenadas de que mataran a los varoncitos, ellas temieron al Señor. Qué bonito cuando en el corazón de ellas hubo ese temor y no cumplieron la orden dada de Faraón. Ellas prefirieron estimar la vida de aquellos niños y hacer caso omiso de la orden dada del rey. Sucede que se siguen dando cuenta que los niños siguen naciendo y siguen viviendo. Y ellas vuelven a comparecer ante el rey y le dice: oye, ¿qué pasó? Yo les di la orden de que ustedes tenían que matar a todos los niños y esto aquí sigue igualito. Y ellas de una manera muy prudente le dicen, bueno, es que de una manera muy prudente le dijeron les habló mal al rey Egipto de las egipcias. Las egipcias no son como las hebreas. Las hebreas son mujeres robustas y paren rápido. Cuando nosotros llegamos a atenderlas, ya ella tiene el niño en los brazos, ya no podemos hacer nada. Ya ahí la posibilidad es imposible de matar a los niños. Mientras que las egipcias no, ellas son más trabajosas, uno trabaja más para que ellas tengan el niño, así que no se puede hacer nada. Y en vista de esta respuesta, Dios se agradó de ellas. Y la palabra de Dios nos revela que Dios las bendijo sus casas. ¿Por qué? Porque ellas temieron a la orden de Dios, temieron a no hacer la voluntad de Dios. Y eso, por muy sencillo que usted lo vea, eso repercute en su vida y en la vida de su generación. Y estas 2 mujeres se hallan acá como unas mujeres que no les importó esa orden emanada del faraón. Antes ellas temieron en su corazón a Dios, que en otra pudieron haber acometido contra estos niños y haber buscado gracia a los ojos del rey. Sin embargo, su corazón fue recto ante Dios y Dios les promovió, Dios les bendijo, Dios les galardonó. Qué bonito es eso, hermano. Aún en medio de mandatos, a veces salen unos decretos en el mundo terrible, pero qué bonito que en nosotros se halle ese temor a Dios, que haya siempre ese sentido de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aún en medio de adversidades, mantener con firme seguridad lo que es bueno y agradable a Dios. Y nos damos cuenta entonces que ya el rey, al haber agotado ese recurso y no le resultó, entonces optó por tomar de una manera más drástica y mandó a todo su pueblo, a todos los egipcios, diciéndole: todo niño que nazca lo van a echar al río y a las niñas le van a preservar la vida. Imagínense este trauma
esta tragedia por la cual tuvieron que atravesar estas mujeres, al saber rogarle a Dios que no tuvieran niños sino niña, porque de ser niño su hijito iría a parar al río a ser comida de los animales, de los cocodrilos, de cuanta bestia. Y esto fue entonces notorio para ese país, para los israelitas que estaban ya de una manera desmesurada aumentándose como promesa dada de Dios a sus patriarcas. Abraham recibió esta promesa al igual que Isaac, al igual que Jacob, y José también lo recordó y lo aceptó. Ellos se multiplicarían de una manera tremenda porque la mano de Dios así lo permitía. Entonces vemos acá cómo ante esta terrible situación sucede algo maravilloso. Vamos a seguir entonces, si es con el siguiente capítulo, porque se está poniendo muy interesante. Este libro comienza de una manera muy bonita y no vamos a hacer esperar. Vamos a seguir escuchando entonces en la voz de nuestro hermano Marco Antonio Morales este relato bíblico. Vamos a entrar inmediatamente al capítulo 2 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Un varón de familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvolo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los míos, de los hebreos, es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echáronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas y abrevó sus ovejas. Y volviéndose ellas a Raguel su padre, díjoles él: ¿por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Séfora, la cual le parió un hijo.
y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios. En este capítulo se encierran 80 años de vida de Moisés. Tanto en tan poquitas líneas, ¿verdad? Pues así es. En este capítulo, que solamente contiene 25 versículos, nos narra cómo aquella mujer llamada Jocabed se casa con Amram. Ellos tenían un vínculo familiar, eran tía, sobrino. Ellos eran familia y pertenecían a la tribu de Leví. Y esta joven tuvo ya su tercer hijo. ¿Por qué decimos su tercer hijo? Porque recordemos que la primera hermana de Moisés fue María, de seguido Aarón, que era mayor 3 años que Moisés, y sale en estado justamente en vigor de esta situación que estaban experimentando las hebreas, que todo niño tenía que ser arrojado al río. ¿Cómo se las ingenió ella para ocultar su embarazo o para ocultar su niño? No detalla con lujos cómo lo hizo. Lo que sí detalla es que ella lo vio tan hermoso que no pudo permitir que lo encontraran y lo lanzaran al río. Pero ya pasados los 3 meses, ya le era imposible poder tenerlo, poder guardarlo, porque entonces sí expondría la vida de ese niño. ¿Y qué hizo? Armó un conjunquito, armó como un barquito, lo preparó a tal modo que el agua no penetrase dentro de esa canasta, dentro de ese lugarcito, y allí introdujo a su bebé. Con cuánto dolor, qué de pensamientos no pasarían por la cabeza de Jocabed al tener que desprenderse de su niño. Sí, lo iba a enviar al río, pero no como lo quería hacer Faraón, tirándolo. Y vemos acá cómo Dios encaminó todo de una manera tan perfecta que su hermana mayor tiene la orden de darse cuenta qué sería la ubicación de ese barquito donde iría su hermanito. Y todo estuvo tan planificado, de modo que aquella joven, aquella doncella, la hija de Faraón, le llamó la atención eso que vio sobre el río y lo trajo, lo mandó a traer. Y cuando vio lo que estaba dentro, hermanos, eso no fue otra que la providencia de Dios, porque esta mujer, la hija de Faraón, estoy segura que conocía cuál era la orden de su padre, que todos los niños hebreos murieran. Sin embargo, ella, al adoptar ese niño, está desobedeciendo la voluntad de su padre. Se volvió rebelde y su corazón se enterneció ante ese niño. Y aquella hermanita usada de Dios le propone: mire, si quieres te busco una madre de las hebreas que pueda amamantarlo, que te lo pueda cuidar. Y ella, sin previa recomendación, dijo: sí, búscala, dile que yo le voy a pagar. Y entonces aquí sucede algo muy curioso. Jocabed vuelve a tener a su hijo, pero ya en esta oportunidad con la autorización de la casa real de Faraón. Y no solamente eso, sino que ese niño tendría múltiples privilegios y, aparte de ella tener la bendición de alimentar a su propio bebé, recibiría un pago también. Miren cómo Dios tornó la moneda de una manera drástica. Y eso, que ese corazón que estaba afligida por tener que desprenderse de su hijo, lo consuela el Señor devolviéndoselo, y no solo devolviéndoselo que ella podía cuidarlo abiertamente, sino recibiendo grandes privilegios, porque ese niño, durante esos años que estuvo a custodia de su madre, Jocabed, claro, sin saberlo, la hija de Faraón, recibió grandes bendiciones y un pago. Aparte de eso, recibió pago.
Se cree aproximadamente que en la cultura hebrea los niños eran amamantados de 3 a 5 años. Era la edad aproximadamente que ellos debían estar al cuidado de la madre, recibiendo los cuidados maternales, su pecho y todo eso. Ya el niño, al haber crecido, regresa entonces a brazos de aquella joven, de la hija de Faraón, y ya como el príncipe de Egipto. Aquí hay tantas cosas de las cuales se pueden deducir. Ya un niño de 5 años ya tiene memoria, ya un niño de 5 años ya sabe, ya tiene bastante sentido de la existencia. Imaginemos que en esos años que su madre lo estaba educando, podría decirle: tú en la casa de Egipto podrías ser el que nos liberte de esta opresión que estamos viviendo. Más adelante puedes convencer a Faraón o llegar a ser Faraón y poder transformar estas cadenas de opresión en la libertad que tanto anhelamos, ¿verdad? Podemos decir que eso pudo palparlo Jocabed con la llegada de su hijo al palacio. Y cuando nos narra aquí la palabra del Señor, aquí en este capítulo hay pocos detalles en realidad. Para tener un poquito más de visión clara, tendríamos que entrar a las páginas del libro de Hechos cuando Esteban relata o hace un gran resumen de lo que fue la vida de los patriarcas. Cuando él en el capítulo 7, versículo 17, dice que cuando se acercaba el tiempo de las promesas que Dios le había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Estos son detalles más relevantes que nos da Esteban. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se multiplicaran. Pero en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Miren esto, habían pasado años y entonces recordó eso que había recibido por parte de la educación de su madre. Y al ver que uno de ellos, de los israelitas, maltrataba a uno e hiriendo, él vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. ¿Qué hizo entonces Moisés? Él agarró, ¿verdad?, y vengó el maltrato de su hermano y mató al egipcio. Pero Moisés, miren lo que revela aquí Esteban. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le iba a dar libertad por mano de él, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente de él haber matado al egipcio, recordemos que él lo mata y lo esconde, él se presentó nuevamente y vio como 2 israelitas peleaban, y él les dice: estén en paz, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Y lo más irónico acá es el que maltrataba a su prójimo le rechazó, le regañó y le dijo: ¿quién te crees tú? ¿Quién te has puesto a ti por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Me quieres matar a mí así como lo hiciste ayer con el egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, él huyó, porque él pensó que ese asesinato había quedado impune, y no fue así. Habían pasado quizás menos de 24 horas cuando ya eso era de conocimiento público. ¿Y qué hizo él, hermano? Él huyó como un extranjero a la tierra de Madián, y allí entonces pasó 40 años sirviéndole a Jetro, a su suegro, pastoreándole sus ovejas. Fíjense que en este capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 7, nos da un poco más de detalles, al igual que en el libro de la excelencia de la fe, en Hebreos, en el capítulo 11, nos revela también grandes verdades. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Y por la fe, cuando ya Moisés
niñez fue hecho grande, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor remuneración los vituperios de Cristo que los tesoros que tenían allí los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ¿por qué les hago la referencia a esto? Porque estas piezas encajan mucho con este capítulo, porque este capítulo solo tiene 25 versículos y allí en esos 25 versículos hay 80 años de vida de Moisés. Entonces, como que fue muy breve. Vamos a procurar ampliarlo un poquito más con lo que nos detalló Esteban y con lo que nos detalló el escritor de Hebreos. Entonces, todo esto podemos decir, oye, de verdad que en su sabiduría Moisés pensó que cuando le tocara a él estar al poder, él podría ayudar a su pueblo, pero no era así. ¿O ustedes no creen que era mucho más fácil para Dios? Bueno, a lo que Moisés crezca, se torne allí, esté cerca del faraón, pues le da libertad al pueblo. No, Dios tenía un perfecto plan, maravilloso plan. Y nuestros pensamientos, lo dice el profeta Isaías, no son los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Eso que aquel hombre le rehusó diciendo, ¿quién te crees? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernador y por juez de nosotros? Tenía muy lejos la vista del plan de Dios. Y ese hombre al que rechazó, el que tuvo la osadía de instigar a Moisés diciéndole, acusándole de que él había asesinado a ese egipcio, y eso llegó a oídos de Faraón, ese no estaba claro, no entendía que precisamente ese era el caudillo que Dios había escogido para liberación de ese pueblo que era numeroso, grande, y era esa la promesa que se llevaría entonces ya a cabo con la existencia de Moisés. Volvemos, decimos, pudo haber sido mucho más fácil. Moisés, ya estando allí en el palacio, podía interceder con mayor eficiencia para libertar el pueblo de Dios. Pero Dios tenía un plan muy diferente, muy perfecto, que hasta verlo, cómo Dios llevó a cabo eso que al principio le había Dios revelado a Abraham. Recordemos que Jehová le dice a Abraham, ustedes van a vivir 400 años allí en Egipto, pero yo los sacaré con grande poder y con mucha riqueza. ¿Cuántos años habían pasado? Y los oídos de Abraham ya conocían lo que iba a pasar con su descendencia. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Cuánta verdad le revela a sus hijos! ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo no creerle a Él si lo que Él dice lo cumple, lo promete? Es maravilloso ver cómo Dios todo lo va encaminando de una manera perfecta. No se adelanta, no se atrasa. Todo llega a una justa manera. Entonces, qué lindo es ver en esta condición, esto que se empieza a manifestar con la llegada de Moisés al palacio. Luego entonces de esta terrible situación, Moisés con su sabiduría pues lamentablemente mató a este egipcio. Fue conocido esto por Faraón y él le toca huir a aquella tierra, y allí entonces encuentra aquellas doncellas que estaban cuidando las ovejas de su padre y vieron que aquellos pastores las molestaban. Él las defendió. ¿Cuánto duró Moisés para trasladarse a Madián? Tampoco nos dice la palabra de Dios. Lo que sí nos revela es que estas mujeres, al ver su apariencia, inmediatamente se dieron cuenta que era un egipcio, porque le dijeron, mira, ¿por qué llegaron tan temprano? Les preguntó el padre, porque él no estaba acostumbrado a que ellas llegaran tan temprano de atender a las ovejas. Bueno, es que un hombre egipcio nos defendió de los pastores y aparte sacó el agua y le dio el agua a las ovejas. ¿Y dónde está ese hombre? Bueno, allá, tráiganlo. Y les dio hospedaje y lo trató con benevolencia, a tal punto que emparentó con Moisés, dándole a su hija Séfora, y él pasó esos 40 años en el palacio, y ahora de usar vestiduras finísimas, reales de los egipcios, y ahora pasa a trabajar como un pastor en la
tierra de su suegro. Cambio drástico. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con él? Haciéndolo un instrumento fino en sus manos. Conociste mucho de la cultura de los egipcios. Ahora vamos a ensayarte como el pastor que va a guiar al pueblo de Dios. Y eso fue los 40 años de ensayo de Moisés en Madián como pastor de ovejas de su suegro. Entonces, hermano, esto está súper riquísimo, muy lindo todo lo que nos revela el Señor a través de su palabra. Y cuando aquel hombre que decretó quizás la muerte de los niños, o ese hombre muere, el rey Faraón, el pueblo de Dios siente como que, ay, bueno, no. Se levanta y sigue el asunto difícil. Murió aquel rey y ellos siguieron clamando a Dios. Ellos comenzaron a pedirle a Dios por liberación. Y qué bonito cuando nos dice la palabra que Dios oyó sus gemidos y Él se acordó del pacto que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob y dijo, oh, el tiempo ya es llegado. Ellos van a salir entonces en el justo momento que les toca. Y así pasó. Vamos a seguir viendo entonces a partir de mañana los siguientes capítulos cómo Dios se manifiesta de una manera majestuosa, cómo Dios se manifiesta de una manera gloriosa a este pueblo y los trae por el desierto con maravillas que hasta la fecha ningún otro pueblo ha recibido. ¿Es Dios maravilloso? ¿Vale la pena hacer pacto con Dios? Vale la pena hacer pacto con Dios. Todo lo que el Señor le prometió a estos grandes siervos los cumplió. Todo. No dejó nada por cumplir. Entonces, hermanos, Dios nos ayude y nos conceda la dicha y la oportunidad de mantenernos siempre caminando. Ha sido de las promesas de Dios. Ha sido siempre de esas promesas que solamente Dios puede cumplir a su tiempo. A su tiempo. Puede ser que nuestros ojos no lo vean, pero nuestras generaciones sí la pueden disfrutar. Entonces, esto que estamos saboreando en estos capítulos, hermanos, deben aumentar nuestra fe, levantar nuestras alas para acercarnos más al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de José. Y ahora se nos presenta otro gran patriarca, un gran caudillo como es Moisés. Recordemos que Moisés, ese nombre fue puesto por la hija del faraón, así que tenemos que definitivamente deducir que es un hombre egipcio sacado de las aguas.